Bueno, obviamente la distribución equilibrada, donde tenemos un desayuno, podemos tener colaciones entre medio, pero sobre todo fomentar las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Muchas veces fomento que la cena no sea la principal comida del día, que en la mayoría de los pacientes tenemos la cena como la principal comida del día, donde se come el plato y se concentran obviamente todas las calorías, todos los nutrientes, y bueno, obviamente después tenemos justamente problemas metabólicos ante esto. Siguiente. Bueno, desayunos y meriendas. Y acá es importante tener en cuenta, fomentar, muchos desayunan con un mate, un té y se van. Y bueno, lo que yo trato de decirles es que desayunar es salir del ayuno de la noche, y justamente para que el cerebro funcione necesita la glucosa. ¿Y la glucosa de dónde la va a obtener? Justamente se la puede obtener si no desayunamos tranquilamente, pero es un camino metabólico más engorroso a seguir. Entonces, lo que tratamos de fomentar es el consumo de lácteos, lácteos descremados, panes integrales, panes con salvado, quesos untables, mermeladas sin azúcar, si quiere o no. Si no quiere la leche, ofrecerles el yogur con cereales integrales, frutos secos, ¿sí? Para empezar bien la mañana. Y después nos tomamos todos los mates que queremos, ¿sí? Siguiente. Bueno, este es el plato que en realidad se le ofrece al paciente diabético, donde no es que va a comer, porque muchos dicen, bueno, desde que me dijeron que soy diabético estoy tratando de comer pollito hervido con, no, con un purecito de calabaza, y me dijeron que la calabaza no, y que coma lechuga. En realidad vienen tan asustados y a veces tan desorientados que uno le explica que más, en realidad les pregunta, ¿qué comidas se hacen en casa, por ejemplo? Entonces, bueno, lo que trata uno es de orientarnos. Bueno, mira, si vos haces un pollo hervido y te gusta, bárbaro. Pero lo podés hacer al horno, bien sabroso. Podés, si antes la papa ocupaba gran parte de tu plato, ahora va a ocupar un sectorcito chiquito de tu plato, donde van a estar los hidratos de carbono, lo que vos tenés problema en metabolizar, y gran parte de tu plato va a estar cubierto por vegetales. Muchos me dicen, vegetales no como, no me gustan. Bueno, empecemos a probar qué vegetales nos empiezan a gustar, ¿sí? Porque el plan nutricional y este tipo de plato va a estar con vos toda tu vida, ¿sí? Entonces empecemos a incorporar colores al plato, ¿sí? Siguiente. Bueno, y acá nos detenemos en la definición de índice glucémico, ¿sí? En realidad lo que determina hasta qué punto un alimento genera un aumento de glucosa en sangre. Esto se determinó y se buscó qué alimentos tenían mayor índice glucémico, la repercusión de ese hidrato de carbono que consumo yo en sangre, ¿sí? Entonces, siempre se comparó la glucemia después de consumir un alimento a evaluar por 100 sobre la glucemia, la respuesta glucémica que provoca un alimento patrón que más o menos tiene 50 gramos de hidratos de carbono, que este podría ser el pan blanco o el azúcar, ¿sí? Siguiente. Entonces, se clasificaron los alimentos según su índice glicémico o glucémico, donde si tienen un índice glucémico mayor o igual a 70, es un alimento peligroso para su consumo. Si tiene un índice glucémico medio, entre 55 y 69, es bastante aceptable, y ni qué hablar si tiene un índice glucémico bajo, ¿sí? Menor a 55. Siguiente. Entonces, acá vemos los alimentos clasificados según el índice glucémico, donde vamos a encontrar, obviamente, todos los que son dulces, ¿sí? Todas las harinas refinadas, si observamos, ¿sí? Encontramos también a la sandía, los cereales azucarados, con un índice glicémico medio, es la banana, que siempre la banana fue, uy, banana no puedo comer porque es más dulce, se le enseña de qué manera comer sí, esa fruta, ¿sí? Y aquellos alimentos que por lo general tienen un bajo índice glicémico, que serían las legumbres, las verduras, los lácteos, las proteínas, más que nada, las verduras, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá tenemos el índice glicémico de mono y de disacáridos, ¿sí? Que vamos a encontrar, bueno, la glucosa, que es el patrón, la sacarosa 65, de qué manera repercuten estos en sangre, la fructosa 20 y la lactosa 46, ¿sí?
Siguiente. Bueno, este índice glucémico se va a ver afectado, ¿sí?, muchas veces por ejemplo, métodos de cocción, ¿sí?, por la forma de la estructura del almidón que conforma dicho alimento. Tenemos la amilasa que está presente sobre todo, es una fracción del almidón que está presente sobre todo en las legumbres, que no tiene afinidad por el agua y por ende la absorción va a ser más lenta, y una fracción del almidón, que es la amilopectina, que en realidad está en mayor porcentaje en las papas, en la batata, en la mandioca, en el choclo, y que obviamente tiene más afinidad por el agua, es más ramificada y se absorbe mucho más rápido, ¿sí? Entonces, siguiente. También vamos a tener modificación en el índice glicémico de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿sí? En realidad estamos viendo todas las propiedades de los hidratos de carbono. La encapsulación del almidón o del hidrato de carbono, sobre todo como cuando se dan las legumbres, donde adentro tenemos en realidad capturado el almidón y por ende la glucosa que termina aumentando en sangre luego de incorporar ese alimento, pero esa legumbre está envuelta por fibra, por sobre todas las cosas. También varía la concentración o el índice de la respuesta glucémica de acuerdo con los lípidos que consumo, esos hidratos de carbono, si los combino con lípidos, con proteínas, con fibra, la textura, ¿sí? Siguiente. Y lo más importante acá que vamos a tener es otro concepto que es la carga glucémica, que en realidad es lo real, es lo que sucede, ¿sí? La carga glucémica tiene el índice glucémico, ¿sí? Tiene en cuenta la velocidad con que esa glucosa llega a sangre, pero también, no solamente la calidad, que es lo que evalúa el índice glucémico, pero también tiene en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que se comen en esa porción. Entonces, podríamos decir que la carga glucémica es lo que realmente, es lo que repercute en sangre, es este concepto, ¿sí? Tiene en cuenta la calidad y la cantidad de hidratos de carbono que se come en esa porción. Siguiente. Entonces se clasifica en alta, mayor a 20, en mediana entre 11 y 19, y en baja puede ser de 10 para abajo, ¿sí? En este caso, lo más importante es que vean este esquema. ¿Sí? Entonces, como la carga glucémica tiene en cuenta la cantidad de hidratos de carbono, muchas veces tenemos, por ejemplo, ciertos alimentos que tienen un índice glucémico alto, como el melón, y tiene la cantidad de hidratos de carbono, que son 12.5, pero lo que realmente repercute en sangre es esto, la carga glucémica, el 8.5. Entonces podemos inferir que la carga glucémica del melón es baja. Lo mismo sucede, por ejemplo, en este caso, bueno, con el melón, pueden ser con la barrita de cereal, por ejemplo, ¿sí? Con la cantidad, las barritas de cereales comunes, ¿no? Las que tienen agregados de chocolate, o las que tienen agregados de yogur, entre comillas, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente la carga glucémica es lo que realmente repercute en sangre. ¿Sí? ¿Se ve mal? Perdón. Tenemos 10 minutos, más no, ¿sí? Ah, sí, ya termino. Ya termino. Sí, siguiente. Sí. Bueno, entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el concepto de la carga glucémica, que es lo que realmente repercute en sangre, teniendo en cuenta la calidad y la cantidad del hidrato de carbono. Siguiente. Bueno, esta es una de las, en realidad, una de los ejemplos. Muchas veces dicen, no comas zapallo, no comas calabaza, teniendo un índice glicémico de 75, sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de hidratos de carbono por porción que voy a comer, la carga glucémica es baja, ¿sí? Siguiente. Bueno, el monitoreo, una vez que nosotros hablamos con el paciente, le damos las dietas, le damos las pautas, el monitoreo está en qué cambios obtuvo el paciente en el peso, en la composición corporal, ¿sí? De qué manera pudo bajar su cintura. Muchos dicen, me entró la ropa, me entra la remera que antes no me entraba, el pantalón. Cambios en las conductas. Es importante, más importante que
pesarlo y medirlo muchas veces, para mí es sumamente importante que el paciente vuelva a tomar esos hábitos del desayuno, almuerzo, merienda y cena, y la adherencia del tratamiento, y que empieza a él manejar el tratamiento, ¿sí? Justamente es importante decirle al paciente que no tiene que tener una postura pasiva dentro de la consulta, sino que tiene que tener una postura activa porque se trata de su salud. Obviamente el control de glucemias, y también tiene que saber qué estudios se tiene que hacer, qué estudios le faltan, cada cuántos meses sabe más o menos que se tiene que hacer los controles, ¿sí? Y si no sabe, preguntar. Siguiente. Bueno, actividad física se recomienda alrededor de 150 minutos diarios, de entre media hora a 45 minutos todos los días, con una caminata moderada, sería lo más aconsejable en todos aquellos pacientes, obviamente, que la puedan cumplir, ¿sí? Siguiente. ¿Qué es lo que favorece la actividad física? Obviamente, no solamente bajar el peso, bajar la cintura alterada, bajar la tensión arterial, baja la glucemia, aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Mejora el funcionamiento cardiovascular y mejora el ánimo. Siguiente. Bueno, y acá es un concepto importante a tener en cuenta en cuanto a los pacientes que atendemos, el concepto de interdisciplina, formar grupos, como hablaba el doctor anteriormente, formar grupos interdisciplinarios para la atención del paciente, generar una red interdisciplinaria en el tratamiento del paciente, que se ha comprobado que dan mejores resultados, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Siguiente, esta la pasamos. Bueno, entonces, el grupo interdisciplinario tiene retos. Dentro de esos retos está mejorar el estado de salud de la población, integrar los diferentes niveles, ya sea dentro de lo que sea un CAPS o dentro de un hospital. El objetivo de este equipo interdisciplinario sería mejorar, incrementar la calidad y la eficacia de los servicios, de nuestras intervenciones, incrementar a su vez el grado de satisfacción de la comunidad, del paciente, establecer un estilo de vida en realidad que trascienda y que en realidad pregone para mejorar la salud, no solamente del paciente, de la familia, sino de la comunidad y del área programática que uno asiste y atiende. Siguiente. Bueno, muchas gracias.